que ver de una manera inconsciente, porque cuando salí yo de la universidad me encontré con una realidad. No tenía trabajo, la situación económica familiar no era favorable y tuve que empezar a hacer las cosas por mí mismo. Básicamente lo que yo detecté es que había un nicho de mercado que no estaba cubierto, en donde en el diseño inmobiliario existía muy poco hecho en México. Todo lo que estaba era importado, con aranceles de 50 o 60% y tiempos de entrega de 6 meses. Entonces básicamente lo que yo hice fue empezar a hacer una colección para gente joven que pudiera tener, o sea, cabida en un nicho de mercado en donde la gente buscara un nuevo diseño a un precio accesible y obviamente con un tiempo de entrega lo suficientemente congruente que pudiera ser 4 o 6 semanas. ¿Cómo lo hice? Me aventé a hacer la primera colección. Lo que hice fue hacer una primera exposición en donde invité cerca de, no sé, a lo mejor 200 personas y me di a conocer, o sea, no había otra manera de hacerlo. Lo que me llevó a tener este primer acercamiento con el público tuvo que ver con clientes independientes y luego las tiendas, en donde empecé a colocar este tipo de mobiliario en tiendas que nada más tenían muebles europeos y a donde la calidad empezaba a competir con los diseños europeos. Entonces, lo que tuve que hacer es romper con el paradigma de lo hecho en México, lanzarme a hacerlo, meter las cosas, hacer la exposición, empezar a darme a conocer, empezar a esperar a que se vendieran las primeras piezas y con ese dinero pues mandar a hacer otra y seguir. Yo llevaba 3 años en el mercado, me conocían muy poca gente, decidí tomar un local abierto al público en pleno Campos Elíseos y lo que hice fue rentar el primer piso, no rentar la casa completa, y eso me llevó obviamente a poder rentar el segundo piso, pero el riesgo lo tuve que tomar y lo único que sucede es que si no haces las cosas y no tomas las oportunidades, las cosas muchas veces, las situaciones no se repiten de la misma manera. Entonces tomé el riesgo, lo hice, me tomó tiempo y obviamente pues he crecido, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Y la recomendación que yo haría, y lo digo todo el tiempo, es que siempre va a haber gente que te diga, oye, es que el riesgo es muy alto, yo veo que aquí no hay cabida, y yo creo que hay algo que nadie puede tener y es nuestro estómago y es nuestro corazón. Y si tú tienes la latida y tienes el corazón adentro, las cosas suceden y suceden de la mejor manera. Te tardarás menos tiempo o más tiempo, pero suceden. La primera contratación fue una persona de confianza que pudiera hacerse cargo de todo el manejo de los proveedores y el dinero. Esto sucedió en los primeros 5, 6, 7 años. Fue una experiencia en donde tienes la responsabilidad de empezar a pagar el primer sueldo y aunque parece poco, pues los proyectos no eran muchos. Para lograr retener esta gente, aunque en un inicio pues, lo que había que hacer era poco, empezamos a hacer la parte de organización, y la parte de organización, aunque era completamente sencilla, pues era empezar a hacer bancos, empezar a hacer las órdenes de producción, y esta primera contratación me llevó a poder tener proyectos más complejos. ¿A qué nos lleva todo esto? Creo que nos lleva a aprender que siempre hay gente que hace las cosas mejor que tú y que tienes que contratarlos para poder crecer. El puesto que ejercía pues era un poco de todo, porque era un poco como administrativo, tenía que ver con la parte de producción, empezar a ver a los proveedores y inclusive un poco como el manejo de los clientes, ¿no? Entonces no era un puesto definido, la verdad es que era un puesto como bastante híbrido, ¿no? El primer despido tuvo que ver con la persona que en un inicio entró a trabajar conmigo. Esta persona duró 12 años. Cuando yo regreso de la maestría, encuentro una empresa endeudada con los proveedores, encamotada con todos los clientes y me encuentro en una situación bastante delicada, en donde era difícil creer que una persona que hubiera estado tanto tiempo pues de repente hubiera hecho mal el manejo de los recursos. Entonces el primer despido en realidad fue
tuvo que ver con una parte desagradable, porque entran abogados y entra gente con la que no estás acostumbrado a trabajar. Entonces, este primer despido se dio de esa manera. Mi recomendación sería siempre tener muy claro qué es lo que hace la gente, por más chiquita que sea la empresa. Si tenemos claros los objetivos, si tenemos claro qué es lo que tiene que hacer, si los podemos medir, y podemos obviamente tener control sobre las actividades, siempre va a ser mucho más concreto los resultados, ¿no? Y la parte más importante es que nadie más puede manejar los recursos, ¿no?